cordial saludo, bienvenidos a este conversatorio de todos los jueves sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a nuestros seguidores. Gracias por que durante estas 2 semanas pues han escrito y han compartido como sus experiencias y además el deseo de que por favor pues retornemos a los conversatorios. El tema de hoy también fue sugerido por uno de los seguidores. Es un tema, veo que es importante, que habla sobre la responsabilidad del otro para validar al trastorno límite de personalidad, o sea, a la persona con trastorno límite de personalidad. Y me parece interesante porque veo que en las personas que conviven o viven con personas con trastorno límite de personalidad, a veces se les vuelve como demasiada, más que responsabilidad, carga el aceptar como el comportamiento de las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, hablar sobre este tema es importante porque para poder tener esa responsabilidad y poder validar a la persona con trastorno límite de personalidad, es importante, demasiadamente importante, saber de lo que es la empatía y la compasión, o la empatía compasiva. Porque si estamos validando, muchas veces confundimos la validación con la sumisión. Entonces, tener que estar aquí, tener que aguantarme a esta grosería, tener que aguantarme estos insultos, tener que aguantarme este miedo que me produce, los golpes que me da, el que espera que llegue mi dinero de tanto laborar para poder sostener sus adicciones o sus compras compulsivas, o tener que validar el que no trabaje, el que su habitación no permita que nadie entre, pero que cuando logró entrar, allí está todo el desorden, el mal olor, la ropa tirada por todas partes, sucia por todas partes. Y esto lo que tiene es que la persona que está allí conviviendo con la persona con trastorno límite de personalidad esté sujeta a estar a toda hora en un estrés y se puede decir extremo. ¿Por qué? Porque las emociones desregularizadas de las personas con trastorno límite de personalidad son muchas durante el día, o sea, aparecen entre un instante y otro, entre un minuto y otro, y estar en esa montaña rusa de emociones, la persona puede terminar en estado de estrés o también de un estado de no desear, no querer, no saber de la persona con trastorno límite de personalidad, pero tenerme que aguantar, tener que estar allí, convivir con esta persona que no agradece, que no pide disculpas, que insulta, me agrede, me pega y no dice discúlpame, perdóname, te maltraté, no hay ninguna comunicación, y que al minuto después se le olvidó a la persona con trastorno límite de personalidad que hizo unos abusos físicos, psicológicos con esta persona y que no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué pasa con la persona con trastorno límite de personalidad? Que se ve casi obligada a tener que vivir con esta persona con sus emociones como una montaña rusa, y porque el miedo o el pánico que tienen estas personas que conviven con ellas
es tan grande que tienen que aceptar lo que digan, como lo digan, y a disponer del tiempo, dinero y espacio o contexto en donde se encuentren. Entonces, responsabilidad de validar al otro, primero que todo hay que saber cómo hacerlo. Primero, vuelvo y le repito, aquí por ejemplo encontré un concepto que me interesó traerlo para leerlo. Validación está en no juzgar la información que nos está comunicando la otra persona, es decir, no hacerlo personal. Sabemos muy bien que la persona con trastorno límite de personalidad busca herir a la otra persona porque como su mundo está dolido, su mundo está hecho un desastre, está hecho un caos, necesita que la otra persona esté en esa misma posición de miedo, de terror, de sumisión, para decir, ya está en mi estado emocional, ya él entró a mi estado emocional. En no valorar sus expresiones ni su experiencia, simplemente considerarla válida, viable y presente, así como consiste en reconocer que todas las emociones, pensamientos y conductas tienen una causa, incluso si no sabemos cuál es su causa. Entonces, acá nos lo dice muy bien, ¿cierto? El papel escrito. Pero entre entenderlo, asimilarlo y apropiarnos y hacer acciones para tenerlo, eso es totalmente diferente. Aquí encontré lo que es la empatía compasiva. Además de comprender las emociones de las personas con TLP, nos impulsa a ayudar activamente a ellos en lo que necesiten. Es un vínculo entre sentir y actuar. No solo entendemos, sino que también nos comprometemos a cambiar la realidad de ellos para brindarles apoyo y bienestar positivo. Entonces, mírenme que es todo un conjunto de, llamemos habilidades que van como van de la mano, que tiene que ver con mis emociones, que tiene que ver con mis faltantes, mis vacíos, mis paradigmas, mi sistema de creencias. Entonces, saber mi sistema de creencias, saber mis paradigmas, te va a ayudar a que la persona con trastorno límite de personalidad, en el momento en que te lo diga, ya sabes que está buscando palabras y hechos que son míos para poderlos sacar y lograr que me duelan. Pero cuando yo ya he hecho las técnicas para poder entender y poder estar en esa empatía compasiva, cualquier cosa que diga la persona con trastorno límite de personalidad, no lo vamos a llevar a lo personal. No nos va a dar ira, no nos va a dar rabia, no nos va a dar un enojo, ¿sí? O no nos va a dar tristeza, no nos va a dar dolor que nos parte el alma, porque este muchacho lo que me dijo, lo que me está diciendo, que yo he sido una mala madre, que nunca he visto por ella o por él, y que no, simplemente es la expresión de ellos, de su dolor emocional y cómo ellos están interpretando una realidad desde no está en el presente. Sabemos muy bien que la persona con trastorno límite de personalidad no vive en el presente. No está en el presente. Pero es que es una persona que es una lumbrera, es que es tan inteligente. Sí, ¿de qué inteligencia está hablando? No, vea, es el líder en la empresa, tiene un cargo, míreme que tiene un cargo hasta internacional, míreme que es el CEO de Centroamérica, Sur, Norte, bueno, de cualquier lugar. O sea, está hablando de que es inteligencia intelectual. Pero en el momento en que esta persona y que tenga sus retos y que en algún momento esos retos no los logre, va a tener respuestas emocionales. Y ahí es donde nos vamos a ver que esa persona se autodestruye totalmente,
porque no encuentra ese deseo o esas metas o eso alcanzable que quiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si la persona quiere responsabilizarse y validar a la persona con trastorno límite de personalidad y que vive contigo y que está contigo, sea pareja, sea papá, mamá, sea amigos, sea compañero de trabajo, lo que sea, es necesario aprender técnicas. Si no aprendemos las técnicas, no vamos a poder ni ayudarme, porque si la compasión parte de sí mismo. Si yo no tengo autocompasión, por decir algo, estoy enferma y simplemente no le presto atención a mi enfermedad, no sigo las instrucciones de mi médico que me dice que debo de hacer esto y esto y esto de esta forma porque debo de mejorar mi salud o empeorar. O sea, si no tengo compasión conmigo, no voy a tener compasión por el otro, ¿ya? Entonces, es como cuando uno se sube al avión y está la bomba de oxígeno, la careta de oxígeno, y dice, ¿se la pone el vecino o se la pone usted? Primero nos ponemos nosotros nuestra careta. Es exactamente, no, la careta es la autocompasión para nosotros. Entonces, si no hay autocompasión, ¿qué pasa con la persona con trastorno límite de personalidad? Sabe que expresa de la persona con trastorno límite de personalidad, que le va a quitar toda la identidad, la valía y la autoestima, ¿ya? Y ahí simplemente va a entrar en pánicos y miedos y sumisión. Para que esto no suceda, o para que si en realidad está en ese momento de que tiene miedo, pánico, ya llega, ya me va a hablar, ya me va a pedir la plata, ya me va a decir que cuánto le llegó, ya me va a decir que yo porque le cogí, que ya no le importo, y que todas sus iras se las voy a recibir yo y se las voy a pagar yo. Entonces, para eso hay solución. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitarse el miedo, autosanación, autocompasión, quitarse el miedo. Cuando se quita el miedo, la persona que convive con la persona con trastorno límite de personalidad, ahí empieza el proceso de recuperar y restablecer su identidad, su valía y su identidad, valía y su estado emocional, en un estado de nivelación emocional. Ahí entonces podemos empezar entonces con el siguiente paso. Al siguiente paso que hay que hacer, empezar a hacer las técnicas. Las técnicas son necesarias porque es de la única forma que vamos a saber en dónde estoy yo y en dónde está la otra persona. Y voy a tener ese autocuidado y voy a ayudar a la persona con trastorno límite de personalidad. Me voy a sanar yo, porque todo lo que él diga o ella diga ya no va a ser utilizado en mi contra, o lo que yo diga no va a ser utilizado en mi contra. Así lo utilice, esto no es mi problema, esto no es para mí. Él está hablando desde sus proyecciones, desde la infancia, y lo que en el momento del trauma le dejó y que ha utilizado, ha utilizado los medios de supervivencia para poder seguir avanzando cronológicamente. O sea, la edad cronológica, no la edad psicológica, porque la edad psicológica se detiene en el momento del trauma. Entonces, cuando ya comprendemos esto, empezamos a cambiar nuestra mirada, lo que escuchamos, cómo lo escuchamos. Vamos a cambiar nuestro sentir, percibir, leer, interpretar, pero no interpretar la parte subjetiva, ¿ya? Como me estaba diciendo, es que mi hijo dice esto y esto, es que él lo dice por esto y esto y esto. Esa forma como lo dice la madre en estos momentos quiere decir que está siendo subjetiva, porque el hijo no dijo eso. El resto se lo inventó la mamá.
Entonces, cuando uno empieza a ser totalmente objetivo, a escuchar, a interpretar, a observar y a leer a través del otro, no lo que yo pienso del otro, lo que quiso decir que no dijo, sino a interpretar y a saber qué es lo que está diciendo el otro, ahí es donde comienza la recuperación de la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Pero por qué? Porque hubo primero ese cambio en esta mamá o en ese papá o en esa pareja. Como hubo ese cambio primero en sí mismos, entonces viene ya a hacer el cambio en el otro. Y perfectamente se puede llegar a ayudar a que el otro cambie, que al otro cambie esos gritos, esas agresiones, esas trasnochadas que no deja dormir porque todo en la noche es viendo, jugando PlayStation o viendo películas o cualquier otra cosa que no sea dormir. Vas a cambiar exactamente los hábitos de la otra persona. Vas a ser consciente a la otra persona de qué está pasando en su mundo y que su mundo está en caos y que se necesita restablecer ese caos. Pero que ese caos se empieza escuchándose, sintiéndose, percibiéndose. ¿Ya? Y ahí empieza entonces esa recuperación de la identidad de la persona con trastorno límite de personalidad. Ahí empieza toda la reeducación emocional para controlar sus emociones y tener disciplina mental. Al tener estos tres componentes, claro, ellos se van a lograr ver, van a lograr escucharse, van a lograr a generar el cambio porque ya van a tener y van a ir cogiendo como esa conciencia de sí mismos y de lo que está pasando en el entorno. Va a empezar a vivir en el presente, va a ir dejando ese pasado y va dejando ir a ese futuro. Alguien ahora preguntaba en una de las redes qué hacer, que mi hija tiene unos ideales tan altos que no los alcanza. ¿Cómo hacer para que no tenga esos ideales tan altos? No, ojalá pudiera tener una receta de cocina y la receta de la cocina las compartiría amorosamente. Pero no se puede porque cada persona con trastorno, límite de personalidad es diferente al otro. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias es diferente, porque el patrón de conducta es diferente, porque pudo haber sido que puede tener el mismo similar al trastorno tuyo, pero la forma como él lo interpretó, o ella lo interpretó, lo vivió, fue diferente, porque lo único que va a tener ahí es qué está pasando con esos adultos y cómo yo voy a manejar, o sea, cómo la persona con trastorno límite de personalidad va a manejar a esos adultos. Entonces, y va a empezar a buscar cuáles serían los diferentes medios hasta que lo consigue, que la persona que convive le tenga tanto miedo, tanto pánico, que se haga exclusivamente lo que él dice, claro, o ella dice. Recordemos que es que a partir del trauma, allí se le cambia la vida a la persona con trastorno límite de personalidad. Y por eso ellos son tan reticentes o no quieren hacer cambios. ¿Por qué? Porque un cambio un cambio de algo en el ambiente o de la persona adulta le hizo cambiar su mundo interior. Entonces por eso ellos no aceptan los cambios, porque hubo algo o alguien que lo movió en su mundo real y lo llevó a un mundo donde no existe, porque el pasado no existe, porque no es que yo tengo 60 y esto pasó a los 5 años, no, lleva 55 años viviendo fuera del presente. Entonces todo esto hay que empezarlo a trabajar con la persona que no tiene trastorno límite de personalidad y llevarla a que ella esté nuevamente en esa zona segura para que la otra persona con TLP vuelva a creer en ella y vuelva a aceptarla y a trabajar en esa unión o en ese vínculo. ¿Ya?
Mientras tanto es muy difícil. ¿Por qué? Porque entonces yo te digo, yo soy tu mamá, es que yo te mando, es que yo te pago, es que yo... Eso no va a terminar en nada bueno. Llega el día y comienza con un malestar y una ira o una rabia de la persona con TLP, y la persona que no es TLP termina en una angustia, en un miedo y en un estrés y en una ansiedad, además. Entonces mírenme que esto no se lo puedo transmitir acá, así como en el grupo, hay que trabajarlo. Entonces por eso se habla de las técnicas y que hay que hacerlas, porque hay que hacerlas. Pero no puedo decir es que hágalo de tal forma porque a este paciente le fue muy bien. Y si a usted esa forma que a la otro paciente le fue muy bien, a usted le va a ir no muy bien, entonces quiere decir que lo que es para el uno no necesariamente es para otro, con otra persona, o sea, con otro trastorno límite de personalidad. Son totalmente diferentes. Entonces por eso hay que tratarlos a nivel individual, para saber cuál es su dolor emocional, cuál es ese vacío emocional que está enloqueciendo su boca, el estómago, o sea, su de ombligo para arriba, que es el epigastrio, y que creen que es el problema de gastritis, que creen que es el problema de los jugos gástricos, o que si es el hipogastrio, entonces es el colon. No, porque hay que sanar las emociones. Cuando las emociones hacen síntoma en mi cuerpo, es porque ya está más que rebasado el problema emocional y no le ha dado solución. O sea, no ha estado en manos de psicólogo para poder vencer esa problemática que le está generando ese dolor emocional. Entonces, en la medida en que se apropien de las técnicas, en la medida en que entiendan que es necesario hacer terapia, pero ¿por qué si yo no tengo TLP? Señora, porque usted es la persona que convive con su hijo, con su compañero, con su esposa, con su esposo 24/7. Entonces la voy a entrenar a usted para que usted entrene a su esposo, entrene a la persona con TLP, y para que vea que sí funciona. Pero hay que tener paciencia y tolerancia, porque esto no es un cambio de la noche a la mañana, pero sí se puede dar cambios en menos de un año. Claro que sí. Claro que sí, que esto puede suceder. Entonces, ampliar la mirada de túnel, entre la técnica del oído, entre la técnica de la respiración, entre la técnica de cómo regular las emociones, emoción por emoción, y la otra que es las relaciones sociales, o la técnica de las relaciones sociales, ahí la persona con trastorno límite de personalidad va a tener un estado de que se sanó, y que va a hacer las técnicas también para que pueda mejorar en el día a día. Pero vuelvo y les digo, como les digo yo a los que conviven con las personas con trastorno límite de personalidad, hagan ustedes la terapia, porque si no hacen la terapia, por más que quieran que es responsabilizar al otro, que es el problema, es que yo acaso no tengo TLP, el que tiene TLP es el otro. Ahí es donde es necesario esa empatía compasiva, esa capacidad de ponerme en la posición del otro y escuchar, sentir y escuchar ese dolor emocional, que créanme que hay unos que enloquecen, hay unos que uno dice, Dios mío, ¿cómo ha hecho esta personita para vivir? Esta persona tan niña, tan joven. Sí, es por eso. Entonces, en la medida en que los padres o los adultos que convivan con personas con TLP se entiendan que es necesario hacer la terapia, y que esa terapia que él va a hacer va a ayudarle a la persona con trastorno límite de personalidad, y va a empezar a tener los límites y a saber colocarle los límites, a saber cómo poder ir avanzando en ese dolor emocional, porque ya no existe el dolor emocional. Hace mucho rato pasó, pero quedan lo que son los sentimientos. Entonces, cuando esto lo entendamos, vamos a tener la capacidad de avanzar muchísimo más rápido en aprender todas estas técnicas,
a aprender cuáles son mis paradigmas, cuáles son mis sistemas de creencia, que por ahí es donde ellos se adentran en el mundo interior del otro. Entonces, que no tenga él o ella por qué seguirse adentrando en mis emociones a sabienda de qué, o qué, para qué. Entonces, ahí es donde ustedes van a entender los beneficios de estar en terapia. Entonces, la responsabilidad del otro, validar al trastorno límite de personalidad, sí puede llegar a ser responsabilidad del otro, o es responsabilidad del otro. Sí, solamente sí aprende este lenguaje emocional. Aprendan el lenguaje emocional de las personas con TLP y créanme que ahí van a poder perfectamente van a poder ayudarlos y avanzar y ver los avances que puede llegar a tener esta persona con este trastorno, y que no necesariamente muchas veces tiene que ir, es que ese ya no va, es que no desea sino estar con el computador, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, hay mucho que hacer, sí. Pero dentro de ese mucho, hagámoslo un día a la vez. Y en ese día a la vez vamos a buscar resultados. Y esos resultados ya se están dando, porque ya tengo parejas digamos, mamá, papá, haciendo terapias para que sus hijas o su hija o su hijo se recupere lo más rápido posible. Y se ha visto los avances, ¿ya? La forma como ellos han ido avanzando en ese dolor emocional, y que cada vez es menos, o sea que las autolesiones es menos, que los intentos de suicidio es menos. Entonces ahí es donde se dice uno, Dios mío, ¿por qué no entendí antes y me hubiese evitado tantos dolores emocionales? Pero es ahí, es necesario, para que haya responsabilidad del otro, validar al trastorno límite de personalidad, es necesario hacer la terapia para que aprenda las técnicas, y a partir de eso entonces va a saber cómo colocarle los límites a la persona con trastorno límite de personalidad. Bueno, Eli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado hoy al live. Las personas de TikTok, vamos dándole clic a la pantallita para que este live pueda llegar a más personas y más personas puedan interactuar con la doctora. Por acá nos saludan a la doctora. Hola. Hola. Saludo, doctora, desde España. Oh, hola, ¿cómo está? Ay, buenas noches. Gracias por estar acá entre nosotros. Buenas tardes, le dicen. Buenas tardes, gracias por estar acá escuchando el live. Vamos generando sus dudas e inquietudes para leérsela acá a la doctora. Por el TikTok nos dicen, ¿cómo es posible sentir un vacío tan profundo, pero sentir tan intenso todo a la vez? Claro, porque, y es de verdad, o sea, el dolor emocional es todas esas emociones en caos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento del trauma las emociones estaban muy bien, como decir, en una vasijita guardaditas adentro, y que se rompa la vasija y en el momento del trauma esas emociones que estaban todas reguladas, que estaban cada uno en su lugar, se rompe la vasija y se despepitó todas esas emociones. Es como si se hubiese derramado lo que hay aquí adentro. Esta aromática se cae y se derrama por todo el espacio. Así es, por eso es que no es solamente que sienta uno, es que llegan todos juntos, el dolor emocional. Por eso es tan fuerte el dolor emocional. Por el TikTok les saludan, saludos desde México. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en el live. Vamos a darle aquí a la pantallita. Por el Facebook nos dicen: buenas tardes, estoy viviendo una pesadilla, me estoy divorciando de mi esposa con diagnóstico de TLP, tiene a mi hija de 10 meses. Como medio de negociación fui víctima de violencia psicológica y física. Temo por mi hija. El acuerdo que quiere que firme está desmesurado. No puedo hacerla parar en sus mentiras. Me está ocasionando un gran daño en lo laboral y social. Por más que compruebas ante los jueces, desmiento sus mentiras, siempre sale con una nueva mentira cada vez más grande. Envía fotografías de mi bebé como si fuera una rehén de ella. Actualmente
vive con su madre que también tiene TLP. Me preocupa que repita el mismo daño con mi hija. Todo fue ocasionado por su alcoholismo y violencia. Entonces, para que usted pueda salir de estar atrapado y sin salida, porque es lo que yo estoy escuchando, y gracias por compartir su experiencia y su historia, está atrapado y sin salida, porque esto, créanme que ni con las leyes, o sea, porque es que esto es muy fuerte. Para eso es necesario que usted haga terapia, señor. Haga terapia, señor. Cuando usted inicie la terapia, créame que usted va a entender el por qué no había hecho esto antes. Hacer terapia le va a ayudar primero que todo a vencer sus propios miedos. Que ella le conoce cuáles son sus miedos, porque ellos son expertos en hacer un escaneo de la otra persona desde el inconsciente. Y que sabe cuáles son tus movimientos. Sabe muy bien que la niña es un medio de negociación. Y ese medio de negociación, usted tiene lo que es mi hija, mi dolor emocional, es que es la niña. Eso, ojo que le voy a decir, pero no son conscientes. Ella está utilizando como medio de negociación la hija, para que usted acabe con esta historia, acabe con estas dificultades y salir del lugar donde usted se encuentra. Haga terapia. Y créame que en cuestión de 6 meses la vida le va a sonreír diferente, pero haga terapia. Por el TikTok nos dicen, ¿puedes regalarnos una técnica para la hora de entablar una orden hacia con algo? Por ejemplo, vete a dormir, tómate tu medicina. Yo soy con mi hijo empático y muy tolerante. Entonces se entiende la tolerancia y se entiende la empatía. Hacer las cosas por la persona con trastorno límite de personalidad y nada, que no es nada de eso. Y además decirle a él, tómate la medicina, acuéstate, son palabras que a ellos se sienten atacados. ¿Por qué? Porque hay que trabajar y aprender cómo es el tono de voz, el timbre y cómo hablarle a él. ¿Cuáles son las palabras que debes de utilizar para no detonar su ira? Y eso es compasión. No detonar su ira. Que para nosotros, los que no TLP, le digan, oíste, ve, anda, tráeme esto, y a mí no me ofende. Anda, acostate que ya estás muy necia, a mí no me ofende. A ellos sí. O sea, las palabras que se puede utilizar con otras personas que no tienen trastorno límite de personalidad no le genera dificultad, pero si esas mismas palabras se las pone en su hijo, le va a generar toda una dificultad emocional muy grande. Es eso lo que le estoy diciendo. Aprendan este lenguaje emocional. Ok, por acá nos dicen, por el Facebook. Cuando tengo que decirle algo a mi hijo que hizo mal o dejó tirada toda la ropa en su habitación, etc., y él se ofusca porque dice que es su espacio y termina gritándome, le digo con voz calma, eso que estás haciendo está mal, gritarme está mal, no se hace. Él en varias ocasiones me dice, es verdad mamá, otras veces se lo digo y me retiro, cuando veo que no está apto para escuchar. Gracias por la ayuda que nos da doctora María Victoria, estoy aprendiendo, me equivoco y vuelvo a intentar. Yo estoy haciendo un taller para padres en Argentina para aprender, lo dan psicólogos especialistas en TLP. Hacen terapia dialéctica comportamental, DBT, para ir a terapia individual, es muy caro, ya que pago todo lo particular para mi hijo. Él hace TCC, pero le cuesta hacer las habilidades que le dan. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y le repito, es importante aprender el lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad. Cuando usted le dice,
Léeme al principio, recoge la ropa que qué. Tengo que decirle algo a mi hijo mal o dejó tirada la ropa en su habitación, él se ofusca porque dice que es su espacio y termina gritando. Deja ver acá el otro. Ok. Sí, por ejemplo, terminarme gritándome con calma en varias ocasiones, me dicen verdad. Cuando tengo que decirle algo a mi hijo, que hizo mal, lo dejó tirada la ropa en su habitación, etcétera, y él se ofusca porque dice que es su espacio. Porque dice que es su espacio y termina gritándome, lo digo con voz baja, con voz calma. Eso que estás haciendo está mal, gritarme está mal, no se hace. Ya. Entonces ahí es donde usted está entregando su máxima valía y autoestima e identidad. ¿Por qué? Porque, o sea, él no sé qué edad tiene su hijo, además no sé, también depende de la edad que tenga su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le hablo, yo tengo que escucharme, yo debo de escucharme. Cuando yo hablo con ellos, yo debo de escucharme. Debo de escuchar mi tono de voz, mi timbre de voz. Y yo debo saber si cuando yo bajo la voz es mi miedo que ellos leen en mí. ¿Ya? Porque sé que si le alzo la voz, él me va a gritar el doble. Y como ellos tienen, son como niños menores de 5, 4 años, donde el estómago, hablan con el estómago, gritan con el estómago, es muy disonante esos gritos. Entonces bajo a la voz y ella lo que hace es que te lee tu miedo. Entonces ahí es donde primero que todo debo de saber cuáles son mis miedos, a dónde me arrinconó mi hija o mi hijo o mi esposa o mi esposo o mi compañera o mi compañero que tengo miedo. Debo de reconocer mis miedos. Entonces ahí es donde es más delicado todavía cuando uno baja el tono de voz sin escucharse. Bueno, pero el TikTok nos dicen, doctora, ¿cómo hacemos con ese odio que sienten las personas TLP cuando nos devalúan tanto? Yo lo único que he hecho es alejarme, ¿está bien? A ver, pero es que no sé si es la hija, si es el hijo, Bueno, si es... te dejamos la pregunta en el aire para que la doctora te pueda dar una respuesta más específica. Sí, porque si es la amiga, pues genial, yo me alejo y ya. Pero si no me puedo alejar porque es mi pareja, o es mi hija, o es mi hijo, o es... No, ¿cómo me alejo? Por acá también por el TikTok nos dicen, saludos doctora, hoy tenía pensamientos desvivientes porque tengo problemas de deudas, tengo 28 años, vivo muerto de ira por todo. Cuando era niño me quise desvivir porque mi mamá me mandaba de mal manera a todo. Ok. No sé si tiene trastorno límite de personalidad. Si tiene trastorno límite de personalidad, entonces cuando se es niño y el niño tiene trastorno límite de personalidad, cualquier cosa, y si el problema del niño es del abandono de la madre, cualquier cosa que diga la madre siempre va a ser contestatario, siempre va a estar molesto o va a estar molesta. ¿Por qué me tiene que mandar? Ella, ¿por qué no lo hace? Ella, ¿por qué me utiliza? Ella, ¿por qué me molesta mi vida? Ella, ¿por qué no me deja tranquilo? ¿Ya? Esos son comportamientos del trastorno límite de personalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer terapia. En la terapia van a descubrir, créanme que van a descubrirse muchos, no se van a descubrirse en un solo trauma, pero se van a descubrir también que hay paradigmas y hay sistemas de creencias mezclados con el trauma, y ahí se van a dar cuenta entonces cómo trabajar cada uno de ellos, saliendo poco a poco, un día a la vez, de este trastorno y sanarse. Ok, por acá el chico de la pregunta nos acaba de responder que es su pareja, el del odio. Ok, entonces, no sé si, bueno, con la pareja, entonces, lo que
está aprendiendo, lo que está aprendiendo es alejarse, pero el día que conviva bajo el mismo techo también lo va a hacer. O sea, eso es lo delicado. O sea, mientras que yo sea mi pareja y con mi pareja simplemente yo vivo en mi casa, tú tienes la tuya, yo tengo lo mío, para el caso que me voy, chao. Pero el día que estén conviviendo, ¿qué pasaría? ¿Va a poder hacer lo mismo? Ahí es donde viene la dificultad. Ok. Por el Facebook nos dicen, cuando se habla de lenguaje emocional o de cómo dialogar con un TLP, ¿se refiere a los que los no TLP deben utilizar ciertas frases con los TLP? Me refiero que desde las técnicas que yo hago van a descubrir lo que es la compasión, porque ya ustedes no van a tener miedos, no van a tener depresiones por el miedo, estrés por el miedo. Y van a saber cuáles son los detonantes. Los detonantes o las palabras detonantes es muy diferente entre una persona con trastorno límite de personalidad y otra. Porque es que los detonantes tienen sistema de creencias, o las palabras también tienen sistema de creencias y tienen patrones de conducta. Entonces eso, cuando aprenden a saber cuáles son los detonantes y que se puede cambiar entonces esta palabra por aquella, para que ellos entiendan, porque es que necesitamos es que ellos vayan conectando segundo cerebro a hemisferio derecho, que ahí fue donde hubo la desconexión, se reconecten, reeduquen las emociones, controlen las emociones y tengan disciplina mental. Ahí es donde vamos a entender el por qué tan importante hacer la terapia con las técnicas. Es muy importante. Por acá nos dicen por el Facebook. Tengo TLP, las personitas de TikTok mandándole a tirar la pantallita. Por el Facebook nos dicen, tengo TLP con 50 años, es difícil trabajar, en los trabajos me entrego tanto como buscando que me quieran y reconozcan mi esfuerzo. Cuando me doy cuenta, los jefes son distantes y duele mucho. ¿Cómo hago para no ser tan servil? Por eso no me gusta trabajar, por el dolor que me causa el no reconocimiento de los demás. ¿Cómo supero eso? A ver, la forma como usted lo describe, y gracias por compartir, la forma como usted lo describe no es que usted sea servil. Usted lo que quiere es tener el conocimiento del territorio de su área laboral. Cuando quieren tener el territorio de su área laboral, ellos lo que hacen es aprender todo lo que se mueva en esa área y tenerlo tan claro y tener ese territorio para sí mismo, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando, como estás interactuando, estás en una interacción social, estás en una interacción laboral, el otro, ¿qué hace? Se siente aturdido. ¿En qué sentido? De que no se puede arrimar a este lugar porque entonces él te mira, fulanito mira mal. No puedo llegar a esto porque no me lo cojas porque él no te he dado la orden. O no me entrega esto porque dice que no lo va a entregar y que porque eso es propiedad de él y porque él va a hacer. ¿Para qué lo necesita? Yo lo hago. ¿Para qué me necesita esto? Que yo lo hago. Entonces mírame, no es que sea servir, lo que pasa es que es pero todo eso te viene del momento de tu trauma, la forma como tú sobrellevaste la experiencia traumática y la forma como de sobrevivencia que tuviste que buscar. Ahí es donde debes de trabajar para que puedas liberarte y sanarte y poder ir reeducando emoción por emoción. Ahí vas a controlar tus emociones y vas a tener disciplina mental, además con una muy buena relación de los otros y con los otros. Ok. Por el TikTok nos dicen, es normal que todo lo tome literal, incluso si son bromas. Me siento muy robótica por eso. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué las personas con trastorno límite de personalidad son literales? Porque no
O sea, en el momento del trauma se les arrebató el sentido común. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Vuelvo y les digo, hacer la terapia con las técnicas que son necesarias. Y las técnicas es con su cuerpo, porque es que todo sucedió de piel hacia adentro. Entonces, en la medida en que tú vas aprendiendo, y son literales porque necesitan asegurarse de su territorio. ¿Por qué? Porque estaba muy bien, por decir algo, estaba feliz, contenta la niña de 3, 4, 5, el niño de 3, 4, 5, o hasta otro que me dio, que supe que a los 13 años sintió tanto odio de que naciera su otro hermano, que le quitara su territorio, y tenía 13 años. El odio porque el hermano le quitó su territorio y que no podía deshacerse del hermano, de que la mamá no la podía atender porque necesitaba estar atendiendo a su hijo, más ira, y entonces ahí se tenía mecanismos de defensa, pero en el momento en que tuvo el trauma, él se retornó a la etapa casi de un año para buscar que la madre también le diera seno, también lo cambiara, lo bañara. O sea, dependiendo del momento de cada uno, es que es cada ser humano el que vive su experiencia, a partir de ese momento buscar entonces cuál es el trauma, cuál fue el mecanismo de defensa que utilizó, cuáles son los patrones de conducta que tienen de aprendizaje de padres o de adultos, y cuál es el sistema de creencia de esos adultos que le transmitieron al niño, para empezar a hacer todo una desarticulación, ¿cierto? Y que él empiece a tener la posibilidad de controlar emoción por emoción, o sea, reeducar emoción por emoción, y empezar a adquirir el sentido común, donde empieza uno a leer sin hacer juicios desde negativo más negativo más negativo más negativo. Entonces, por eso las bromas también es una forma de agresión para las personas con trastorno límite de personalidad. Ok, vamos a darle aquí a la pantallita y generando sus inquietudes en lo que termina el live. Por acá por el Facebook nos dicen: es verdad, yo tenía que hablarle a mi expareja siempre de forma amorosa. Si llegaba a enojarme con él, él se ponía sumamente agresivo, pero si trataba el problema de forma tierna y amorosa, se iba calmando, aunque me daba cuenta de que, aunque no fuera agresivo, no aceptaba sus errores. Siempre volteaba las cosas. ¿Es posible generar un cambio a pesar de ser una persona ya adulta a través de una pareja? Siento que todo esto está muy arraigado, sumado a ciertos machismos y resentimientos sociales en los hombres ya adultos. Siento que es aún más difícil. Bien, pero no imposible. Sí, puede ser difícil, pero no imposible. Pero si estuvieses conviviendo con una persona con trastorno límite de personalidad, entonces ya no dirías que es machista, sino que es feminista. ¿Por qué? Porque ellos se van a los extremos. ¿Y por qué se van a los extremos? Porque es la única forma de supervivencia que ellos conocieron en su momento del trauma para poder seguir sobreviviendo. Porque ellos están sobreviviendo. Si tiene 50 años, sigue sobreviviendo. Pero claro que sí se puede. Perfectamente se puede hacer. Aún más, tengo la persona con más edad de 60 años. 60 años, que es los que estoy trabajando su trastorno límite de personalidad, y le cuento que han avanzado, claro que sí. Bueno, para ir terminando, por acá por el TikTok nos dicen: en el TPT, ¿puede ir de la mano con la terapia conductual o es mejor después? Es que la terapia cognitiva conductual dialéctica, más otras técnicas, más otros métodos de psicología, porque uno no se puede casar solamente con la cognitiva dialéctica conductual. No, hay que trabajar con la Gestalt,
holística. Bueno, hay que trabajar con el psicoanálisis, hay que trabajar con otras también, ¿cierto? Otras teorías. Porque es todo un compendio de estas teorías que nos ayudan a que la persona aprenda, para que le enseñe a la persona con trastorno límite de personalidad, sino que es la terapia en sí. O sea, cuando está hablando de conductual, es que entre a terapia, y en la terapia vamos a trabajar todo lo que es la cognitiva conductual dialéctica, más las otras teorías que tenemos de psicología, para ir avanzando. Muchísimas gracias, doctora, por responder. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, para ir terminando, por acá nos dicen, entonces, ¿se debe o no validar el TLP? Les voy a decir que sí, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando estén en terapia, aprendan todas las técnicas hasta llegar a la compasión, a la empatía compasiva, para que ellos, créanme que es la única, lo que ellos aceptan solamente la empatía y la compasión. Cuando entran esos dos que se unen, esos dos vínculos, ellos entienden que ya sí se están sintiendo escuchados. Es otra de las cosas que ellos dicen, es que no me siento escuchado. Y es verdad. ¿Por qué no se sienten escuchados? Porque es que vos me estás ofendiendo, ¿cómo no te voy a responder? ¿Cierto? Y ellos no me están ofendiendo, eso es una proyección de sí mismos a través del espejo, que el espejo es el otro. Cuando comprendemos eso, entonces vamos a trabajar vas a tener lo que es la compasión y la empatía, y ahí en esa compasión y esa empatía vas a ver que la forma como le hablas, la forma como le explicas, la forma como y eso que no quiere decir que es que hay que hablarle como si fuera un bebecito, como un bebesaurio. No, hablemosle como un bebesaurio para que se calme. No, lo vamos a hablar desde el adulto con el adulto. Cuando tú hablas del adulto con el adulto, estamos hablando que es la compasión y la empatía. Ahí ellos te van a escuchar. ¿Listo? Muchas gracias, doctora, por todo su apoyo. Ok, gracias. Bueno, ya por acá, por el Facebook tenemos una pregunta, sí, por ¿cuál? acá que no hemos leído. Sí, ¿cuál? Mi hija de 17 años es TLP. Como mamá sufro mucho, estoy con depresión y ansiedad porque he tenido que callar tanto, porque no puedo decirle lo que pienso y siento, porque invalida mis emociones y pensamientos. Tengo que andar pisando cáscaras de huevo, porque si no se desregula, tengo mucho miedo de hablar, ya no sé qué hacer. Yo le voy a decir, sí, usted sí puede hacer algo, créame que sí. Haga terapia, y en la medida que usted haga terapia psicológica, la terapia psicológica es dentro de lo que es el trastorno límite de personalidad, con un especialista en trastorno límite de personalidad a nivel individual, no puede ser colectivo, porque es que tu hija tiene su estructura emocional, sus paradigmas, su sistema de creencias, tú también la tienes. Claro que después de que eso lo hacía yo antes de la pandemia, nos reuníamos y hacíamos conversatorios y podíamos compartir desde la compasión y la empatía. Entonces ahí ya te vas a regular tus miedos, vas a regular tus emociones, tus estrés, tu depresión, la vas a regular, porque ya vas a tener herramientas. Es que uno les tiene miedo es porque no tengo herramientas ante los gritos, ante sus amenazas, porque es que ellos cuando hablan, cuando pelean, se tiran hacia adelante y dicen, ya me va a dar, me dio, ¿ya? Entonces, son todas estas cosas que como no tienen herramientas, no tienen técnicas para poder hacer la contención emocional, entonces pasan al miedo y a que te arrincones. Entonces, yo sí sé qué puedes hacer. Acepta
hacer terapia psicológica con expertos en el borderline y las técnicas para poder avanzar con tu hija, que además está joven y vas a poder aprovechar su juventud para que aprenda rápido y salga rápido de su estado emocional. Bueno, Por ya el terminamos. TikTok, por el TikTok nos dicen, buenas tardes, acabo de ingresar al live. Oh, buenas ¿Podría resumir? No, podrías... nos dicen... Me gustaría preguntarle cómo tratar la depresión silenciosa. Pero es que me está preguntando una persona con trastorno límite de personalidad o una persona que convive con personas con trastorno límite de personalidad. Dejamos la pregunta en el aire rápidamente para la persona que está haciendo la pregunta por el TikTok, mientras leo por acá la última pregunta del Facebook que dice: hola doctora, ¿qué pasa cuando la pareja del TLP comienza a tener pareja? Se decepcionan, se frustran, comienzan a tener pareja también. Se acaba de terminar hace poco tiempo. Se frustran o también consiguen rápidamente otras parejas. Muchísimas gracias, doctora, por responder. Ok. A ver, lo que pasa es que la persona con trastorno límite de personalidad, lo que logro entender es que terminó la relación e inmediatamente puede empatar con otra pareja. Claro que sí. Vuelvo y les digo, ellos son niños. Esos son niños tiranos con mañas de adultos. Entonces el niño va tras la emoción por la emoción. Y estar entre una pareja y otra, y si es que están en la relación, esa mentira a ellos le apasiona, les gusta, estar a escondidas, pero como niños menores de 5 años. Es por eso. Bueno, nos veremos con otro tema sugerido por ustedes. Les agradezco muchísimo el estar acá y muchísimos éxitos.